El crecimiento es un proceso complejo, fruto del continuo incremento del número de células que resulta del balance entre la proliferación y la muerte celular. Uno de los factores que intervienen en este proceso es la hormona del crecimiento hipofisiaria, sintetizada por las células somatotropas, particularmente abundantes en zonas laterales de la adenohipófisis, desde donde es vertida a la circulación en condiciones fisiológicas. La hipófisis humana contiene entre 5 a 10 miligramos de hormona liberadora de hormona de crecimiento, lo que supone el 10% del peso de la glándula hipofisiaria. Está formada por 191 aminoácidos. La hipófisis, por su parte, aunque no es un órgano rector del sistema endocrino, sí es de gran relevancia para el correcto funcionamiento del organismo. Esta última posee dos glándulas o lóbulos, adenohipófisis o lóbulo anterior y neurohipófisis o lóbulo posterior. Este trabajo se va a centrar en la adenohipófisis, encargada de la síntesis, secreción y liberación de 6 hormonas esenciales, entre las que se encuentra la hormona del crecimiento. Esta glándula está en contacto con el hipotálamo gracias al sistema portahipotalámico hipofisiario, una red vascular que permite el transporte de ciertos factores hipotalámicos, hormona hipotalámica estimulante o liberadora e inhibidora hasta la adenohipófisis, regulando de este modo su acción. Así se facilita o impide la salida del resto de hormonas desde la adenohipófisis, regulando de este modo su acción. Así se facilita o impide la salida del resto de hormonas desde la adenohipófisis. Ahora hablaremos del receptor. Bueno, el receptor de la GH es un receptor acoplado a la proteína G que efectúa su función de señalización a través de la vía del AMP cíclico intracelular. La activación de este receptor estimula la proliferación de las células somatotrópicas, así como también la producción de la hormona. Regulación. Tanto la síntesis como la secreción de la GH por la hipófisis está controlada por el hipotálamo, principalmente a través de dos neurohormonas, una de carácter estimulador, que es la hormona liberadora de la hormona de crecimiento o somatotrinina, y otro de carácter inhibidor como la somatostatina, sintetizada en el área preóptica medial del hipotálamo, y otros tejidos extrahipotalámicos como el aparato digestivo y páncreas, donde actúan inhibiendo la secreción hormonal en los islotes pancreáticos. Otras hormonas que regulan la secreción o inhibición de la GH es la grelina, un péptido derivado de la mucosa gástrica que induce a la hormona liberadora de la hormona de crecimiento y también estimula directamente la liberación de la GH. El factor de crecimiento insulínico provoca la inhibición de la GH por retroalimentación. Los estrógenos inducen la secreción de la hormona de la GH, mientras que el exceso de glucocorticoides inhibe la liberación. ¿Cómo son los cambios de la hormona de crecimiento según cómo avanza la edad? La hormona del crecimiento GH se secreta en pulsos durante la infancia, con los picos más altos durante el sueño profundo. En la adolescencia, la GH se secreta en pulsos más grandes y más frecuentes, lo que contribuye al crecimiento y el desarrollo sexual. En la adultez, la GH se secreta en los pulsos más pequeños y menos frecuentes, y su producción disminuye con la edad. Los ancianos experimentan una pérdida de los picos de secreción nocturna de la GH y un declive paralelo en los niveles del factor de crecimiento similar a la insulina. La reducción fisiológica de la GH está principalmente determinada por las acciones opuestas de dos neuropéptidos, el factor liberador de GH, GHRH, y el inhibidor somatostatina. Sin embargo, los cambios que ocurren en los reguladores hipotalámicos, en especial la disminución de la expresión de GHRH
y sus receptores en hipófisis sugieren que la alteración de GH-RH es la causa principal del declinar de GH, con la edad y no el aumento del tono somatostatina energético. A continuación hablaremos de las acciones biológicas de la hormona del crecimiento, donde encontramos que el receptor periférico de la hormona del crecimiento GH tiene una estructura homóloga con la superfamilia citosina hematopoyética. Un fragmento del dominio extracelular del receptor genera una proteína de unión a la hormona de crecimiento soluble, que establece interacciones con la hormona de crecimiento en la circulación. Cuando la hormona de crecimiento se une a su receptor, genera una serie de reacciones o señales intracelulares que conllevan a una serie de efectos en el organismo como aumenta la síntesis proteica en casi todas las células del organismo y facilita el transporte de aminoácidos a través de la membrana celular. También, junto a un incremento de la síntesis de proteínas, se produce una disminución de la degradación de las proteínas celulares. Otra es que favorece la movilización de los ácidos grasos del tejido adiposo, incrementando la cantidad de ácidos grasos libres en la sangre e intensificando su conversión a acetilcoenzima A y potencia el uso de estos como fuente de energía. Otra acción que realiza la hormona del crecimiento es que disminuye la cantidad de glucosa utilizada en todo el organismo. Estimula el crecimiento del cartílago hueso mediante el aumento de depósito de proteínas en acción de las células condrocíticas y osteogénicas, inductoras del crecimiento óseo. El mecanismo por el cual la hormona del crecimiento tiene potente efecto estimulante sobre el crecimiento óseo es la estimulación que ejerce sobre los osteoblastos del peristeo óseo. También la hormona del crecimiento actúa sobre el hígado para formar pequeñas proteínas denominadas factores del crecimiento pseudoinsulínicos y la más importante, el factor del crecimiento insulínico tipo 1, la cual ejerce un potente efecto estimulador de todos los aspectos del crecimiento óseo. Y en la adolescencia, la pubertad es un proceso biológico en el que se produce el desarrollo de los caracteres secundarios, la maduración completa de los gónadas y las glándulas suprarrenales, como la adquisición del pico de masa ósea, grasa y muscular, y se logra una talla adulta. Se le considera inicio pubertal a la aparición de la telarquía entre los 8 a 13 años en las niñas y el aumento del tamaño testicular entre los 9 a 14 años, este caso en los niños. En cambio, en la adolescencia es el periodo de tránsito entre la infancia y la edad adulta. Se acompaña de intensos cambios, ya sean físicos, psicológicos, emocionales o sociales. Se inicia con la pubertad, aspecto vulnerante orgánico, terminando alrededor de la segunda década de la vida, cuando se complete el crecimiento, el desarrollo físico y la maduración psicosocial. La Organización Mundial de la Salud considera de que la adolescencia se da entre los 10 a 19 años. En este periodo de transición tiene lugar un proceso que completa el crecimiento y la maduración hasta conseguir la fertilidad. En este periodo tiene lugar un complejo de procesos. Implica la activación y maduración del eje hipotálamo, hipofiso y gonadal. El inicio de la pubertad está regulado por una red nodal de genes que regulan la secreción de la hormona liberadora de gonadotropinas mediante la liberación de factores de crecimiento que actúan sobre los receptores de las neuronas, producto de las neuronas liberadoras de gonadotropinas y el factor de crecimiento similar a la insulina tipo 1. La hormona liberadora de gonadotropina induce en las células de gonadótropas hipofisarias la síntesis y la liberación pulsátil de las gonadotropinas hipofisarias LH y FSH, que actúan en la gonada para inducir la maduración de las células genitales, ya sea de los óvulos o el espermatozoide, y la producción de esteroides sexuales a diferentes niveles del eje del hipotálamo, hipofiso y
gonadal. En la pubertad se produce la activación del eje hipotálamo, hipófiso y somatomedínico, dando lugar a un aumento de producción en el hipotálamo de GHRH, hormona liberadora o hormona de crecimiento. En la hipófisis de GH, hormona de crecimiento. A su vez aumenta factor de crecimiento insulínico tipo 1. Este incremento se produce antes en las mujeres que en los hombres y en la adolescencia. Siguiente con la exposición vamos a hablar sobre los caracteres sexuales masculinos y femeninos. Durante la etapa de la transición que comienza hacia el fin de la pubertad y finaliza cuando se adquiere la maduración adulta completa, se produce una serie de modificaciones cuantitativas y cualitativas. En la esfera física y psicosocial, caracterizada por la adquisición de la talla y composición corporal adulto. El pico de masa, o sea, la obtención de una plena capacidad fértil y finalmente de las características psicosociales propias del adulto. El primer signo del desarrollo puberal de las chicas es la telarquía o el aumento del botón mamario que suele iniciarse entre los 8 y 13 años, juntos con aumento de la velocidad de crecimiento y obedece a una edad, o sea, de 11 años. El pico de máximo de velocidad de crecimiento ocurre relativamente pronto, mientras que la menarquía es un evento tardío. Suele presentarse unos 2 años atrás la telarquía y señala en general la disminución del crecimiento. En los varones, el primer signo del desarrollo puberal en ellos es el aumento de volumen testicular, así como el enrojecimientos y rugosidad de las bolsas escrotal, que puede empezar entre los 9 y 14 años y acontecer a una edad, o sea, de 13 años. Antes de los 9 años hablamos de la pubertad precoz y después de los 14 de la pubertad tardía. Un volumen testicular por encima de 4 mililitros o una longitud de 2.5 centímetros marca el inicio de la pubertad, seguido del crecimiento del pene y la pubarquía, presencia de vellos y grueso de rizado en las pubis. La regulación de esta fase del crecimiento depende del genotipo de las hormonas sexuales y el eje de crecimientos hormonales. Los esteroides sexuales tienen efectos directos sobre el cartílago del crecimiento y además incrementan la secreción de hormona de crecimiento. Por tanto, la actuación sinérgica de las hormonas sexuales y en las hormonas de crecimiento serían las responsables del estirón puberal.